Este tema le hemos titulado El engaño de la apostasía, y vamos a iniciar leyendo lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24, y vamos a leer lo que dice del versículo 1 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesús comienza hablando en este pasaje en Mateo 24 del 1 en adelante acerca de la destrucción del templo. Los discípulos le enseñan el templo, los edificios, y el Señor Él les da una profecía hablando de lo que sucedería con el templo y con todos aquellos grandes edificios. Lo que aconteció ya en el pasado, por allá en el año 70 después de Cristo, ya estuvimos mirando ese tema en los temas anteriores que hemos tocado. Pero el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere a la destrucción del templo y de aquellos edificios en el tiempo después de Cristo, aproximadamente años 70 después de Cristo, cuando fue destruido todo aquello. Luego nos dice no solamente cuándo serán estas cosas, sino qué señales habrá de tu venida. Y allí es donde quiero centrarme. Anteriormente miramos igual y del fin del siglo. Ya miramos lo que es el fin del siglo, lo que significa el fin del siglo, cuándo será el fin del siglo. Si usted no lo escuchó, ahí están los mensajes para que los pueda igualmente escuchar más ampliamente. Pero hoy nos centramos en las señales que habrá antes de la venida del Señor. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Se está refiriendo el Señor a las señales que habría antes de que Él viniera, sobre todo a levantar a su iglesia. Porque cuando hablamos de la venida del Señor, una de las primeras, de los primeros cumplimientos de esa venida, tenemos que entenderlo y relacionarlo con lo que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesús. O sea, Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Al momento, el acontecimiento más próximo, más grande, más sobrenatural que la iglesia de Cristo está esperando es el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo vendrá y levantará su iglesia y la arrebatará para estar con el Señor por una eternidad. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires y así estar siempre con el Señor. Entonces, para que se cumpla eso, hay una señal, hay una profecía que el Señor Jesús está declarando en este pasaje. ¿Qué
¿Cuándo serán estas cosas? Repito, nos habla de cuándo sería la destrucción del templo y de los edificios. ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso es lo que nos concierne a nosotros, nos corresponde a nosotros, a la iglesia de Cristo, mirar las señales antes de que Cristo aparezca para levantar a su iglesia, arrebatar a su iglesia y llevarnos para estar con el Señor por una eternidad. Y ahí comienza, después del arrebatamiento, comienza el fin del siglo. El fin del siglo comienza después del arrebatamiento. Entonces, cuando hablamos aquí de las señales que habrá antes de la venida del Señor, es en lo que comienza el Señor a ampliar y a especificar del versículo 4 en adelante. Cuando dice el versículo 4, está respondiendo en el versículo 4 a la segunda, al segundo punto que menciona el Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida? O que le están preguntando los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí comienza a responder en el versículo 4 las señales que habría antes de la venida del Señor. Y comienza de esta manera el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces comienza diciéndonos en este pasaje primeramente el Señor, respondiendo Jesús a sus discípulos, a estas preguntas que le están haciendo. Particularmente en estos versículos está respondiendo a las señales que habría antes de su venida. Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es uno de los peligros grandes de los últimos tiempos: ser engañados, ser manipulados, ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo, ser desviados de nuestra forma de creer, de nuestra forma de pensar, ser desviados por diversas corrientes de doctrinas, de enseñanzas, de diferentes cosas que estarán saliendo más y más en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Y uno de los primeros engaños dice, o de los primeros peligros es: mirad que nadie os engañe. El engaño de la apostasía es lo que miramos o estamos mirando en esta mañana. Entonces el Señor dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Cómo nos pueden engañar, Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre. Una de las primeras maneras como puede ser engañada una persona no necesariamente es con aquellos que se oponen o que van en contra o que no quieren nada con Dios, sino uno de los primeros engaños es con aquellos que dicen venir en el nombre del Señor. Por eso dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Cuídense de no ser engañados. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y en este caso dice, diciendo: yo soy el Cristo. Cuando miramos esta declaración, yo soy el Cristo, la palabra Cristo significa Mesías o significa ungido. Esta declaración se aplica en dos aspectos diferentes. Cuando alguien toma el lugar de Cristo, se puede referir en un aspecto al anticristo. Tomar un lugar, el lugar de Cristo, ponerse en lugar de Cristo. Y eso va a ser precisamente uno de los engaños del anticristo, que va a querer presentarse como el Cristo, va a querer presentarse como el Salvador del mundo, como el Mesías, como el enviado, como el que trae la solución para los problemas del mundo, para la economía, para toda la crisis que cada día viene abrigando más y más, oprimiendo más y más a este mundo. Entonces el anticristo será uno de los primeros personajes que estará queriendo tomar el lugar del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, que llegará al grado que aún pedirá adoración, querrá que se le adore, se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, en el lugar especial, en lo que es el templo que se edificará, y quedará demandar adoración y todo aquello. De esta manera quedará engañar y engañará a multitud de personas. Entonces la primera manera como se cumple aquellos personajes que dirán yo soy el Cristo, primeramente en el que se cumplirá más formalmente es en el anticristo, pero segundamente no solamente en el anticristo, también se cumplirá en aquellos que se hacen decir que son enviados, ungidos de Dios, y que vienen de parte de Dios, pero que van con una línea torcida de acuerdo a la palabra de Dios.
Vendrán cada día, se levantarán más hombres y mujeres diciendo: yo soy el ungido de Dios, yo vengo de parte de Dios, yo traigo una revelación nueva de parte de Dios, yo traigo el camino verdadero a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque como nos vamos acercando a los últimos tiempos más y más, veremos más y más personajes tomando el lugar de ungidos, diciendo: yo vengo de Dios y yo soy el que sé el camino, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo la verdad, y comenzarán a engañar a muchas personas. Por eso dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso nuestro fundamento siempre es no salirnos de la palabra profética más segura. El fundamento es lo que Dios nos enseña en su bendita palabra, no lo que alguien dice que es o quien alguien dice que es, sino lo que la palabra nos enseña. Tenemos que tener fundamentos sólidos en la palabra para no ser movidos, para no ser engañados por cualquier corriente de doctrina, por cualquier personaje que se hace pasar por el ungido, por el Cristo, por el que Dios ha enviado para poder enseñarnos el camino, o enseñarnos esto, o enseñarnos lo otro. Por encima de cualquier personaje, repito, tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro. Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este es el fundamento sólido que tenemos de parte de Dios. Sigue avanzando y dice la palabra, el Señor agregando, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que como vamos entrando a los últimos tiempos, miraremos todo esto incrementar. Siempre ha habido guerras, pero crecerá, serán a mayor escala, serán más fuertes. Tiempos pasados había una guerra con que se peleaban con palos, con piedras, con espadas, si mucho, ¿verdad? Pero ahorita ya no son ni siquiera el hablar de lo que son ni siquiera pistolas o rifles, sino que ya aún cada día escala más el grado de armamento biológico, nuclear, de diferentes índoles, que cada día el hablar de una guerra fuerte, pues prácticamente se está hablando ya de lo que es la exterminación del globo terráqueo, por tan alto que ha escalado el grado de lo que es armamento nuclear y biológico y todo ello, que en este caso tienen ya muchos países. Así que de un momento a otro eso se puede soltar, eso puede suceder, y no es para que nos asustemos, es para que nos afirmemos y le sirvamos al Señor con más integridad, con más amor, con más gozo, y que podamos de esta manera estar preparados. Entonces el consejo del Señor es que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Sigue diciendo el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No solamente serán las guerras, serán las pestes, las hambres y los terremotos en diferentes lugares, y eso incrementará a como nos acercamos al último tiempo. Y dice: todo esto será principio de dolores, como la mujer que está para dar a luz, y le van incrementando los dolores hasta que viene el alumbramiento. Así será la venida del Señor Jesús a levantar a su iglesia. Los dolores tienen que incrementar. Así que si usted mira que las cosas se ponen peor, no se asuste, alégrese, porque los dolores están creciendo y es señal que el alumbramiento está a punto de acontecer. Cristo está a punto de venir por su iglesia, está a punto de regresar a levantar a sus hijos, a su pueblo. Entonces, por eso dice: todo esto es principio, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en este siguiente tiempo, con todo esto de las reformas de las leyes, con todo esto de el problema de aún el homosexualismo, el lesbianismo y todo esto que cada día va a ser una amenaza más grande para todos los que no creemos de esa manera, todos los que declaramos lo que la palabra de Dios dice, que Dios no unió a una mujer con una mujer o a un hombre con un hombre, sino que Dios creó varón y hembra, y Dios eso es lo que creó. Al que lo hizo hombre, a quien hizo mujer, la hizo mujer, y no hay otra cosa.
Que una persona diga, pero yo me siento diferente. Se le entiende, se le entiende. Se le entiende en este sentido. Tiene un problema espiritual. Tiene un problema emocional. Tiene un problema mental, psicológico. Está enfermo, tiene un extravío. Y como ser humano, el enemigo viene a extraviar los pensamientos y los sentimientos del ser humano de diferentes maneras. Entonces entiende que hay un problema, pero no vamos a estar de acuerdo con el problema pensando que esa es la solución. No, la solución es volvernos a Dios, y Dios tiene el poder para cambiar aún esos problemas, aún esas mentalidades, aún esos deseos, esos sentimientos, esas atracciones, si usted quiere. Todo eso el Señor tiene poder para cambiarlo. En Cristo está la respuesta, en Él está la solución, y no vamos nosotros a dejar esa postura de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña. No vamos a dejar esa línea, vamos a mantenernos, y no sabemos lo que pueda venir. Solamente debemos de estar firmes en el Señor y seguir adelante glorificando al Señor. Entonces dice, todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya sucedió en la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los primeros cristianos. Ya sucedió en el tiempo de la Santa Inquisición, donde a tanto cristiano lo mataron, lo persiguieron y lo destruyeron físicamente hablando, ¿verdad? Pero no significa que no pueda pasar en este tiempo antes de que Cristo venga. Hay el riesgo, hay la posibilidad, no sabemos a qué grado lleguemos a enfrentar situaciones desagradables. Por eso hoy más que nunca debemos de estar firmes, y como dijo Pablo, el que esté firme mire que no caiga. Afírmese más, conságrese más, fortalézcase más, llénese más de la presencia del Señor. No es tiempo de claudicar, no es tiempo de vacilar, no es tiempo de jugar al evangelio. Es tiempo de tomar en serio las cosas de Dios, de amar a Dios de corazón, de servir a Dios de corazón. Es tiempo de afirmarnos más en el camino del Señor, porque los días que estamos viviendo, la Biblia dice, son malos, no son buenos. Y hoy más que nunca se está cumpliendo, y se va a continuar cumpliendo esto. Porque los días que vivimos, los días de los últimos tiempos, serán días malos, humanamente hablando. Serán días llenos de problemas, de dificultades, humanamente hablando. Pero nosotros confiamos sobre todo en la gracia del Dios de los cielos, que su palabra dice y promete que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia de Dios. O sea que si uno dice, hermano, pero ¿qué vamos a hacer? Mire, con todo los problemas y con todas las pestes que van a venir, como dice acá la palabra en el versículo 7, y con las hambres y los terremotos, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Verdad? En vez de que nos desanimemos, en vez de que nos angustiemos de esa manera, debemos de una vez más entender de que simplemente el Señor nos está diciendo, prepárate, afírmate, conságrate, porque estoy a punto de regresar, de volver por mi iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cada día el cristianismo va a ser más y más aborrecido por los medios, por las escuelas, por el estudio, por los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día va a ser mirado más como una mancha, como un estorbo para el desarrollo de la humanidad. Porque lo que ellos llaman desarrollo es un libertinaje sin límites, es una corrupción completa, es una inmoralidad sin ningún tipo de respeto a Dios, ni siquiera de respeto al mismo ser humano, ¿verdad? Eso es lo que le llaman libertad. Pero el Señor nos da la verdadera libertad, que es una libertad espiritual, cuando le conocemos a Él, cuando le servimos a Él, cuando le amamos a Él. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdadera libertad, no un libertinaje sin freno, desenfrenado, que cada quien hace lo que le da la gana, y tú haz lo que tú sientes. Sientes esto, hazlo. Sientes aquello, hazlo. Eso es algo terrible,
y es el camino en el que este mundo cada día más y más se pierde y se extravía. Amén, hermanos. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces. Ahí entra el riesgo de ser engañados, de tropezar, de ser desanimados. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuidémonos de eso, hermanos. De que comience un hermano a levantarse contra otro, y uno criticando a otro, y otro juzgando a otro, y menospreciando a otro, aborreciéndose los unos a los otros. Dios no nos ha llamado a aborrecernos los unos a los otros, nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, y aún nos ha llamado a amar aún a nuestros enemigos, mucho más a nuestros hermanos en Cristo Jesús nuestro Señor. Si el mandato que Dios nos da es ama aún a tu enemigo, no solamente a tu amigo, sino a tu enemigo. Si nos manda que amemos a nuestro enemigo, ¿qué será de nuestro hermano? Con mucha más razón, amarlo, orar por él, bendecirlo en el nombre de Jesús. Termina diciendo el versículo 12. Dice, el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí es donde entra aquellos que dirán, yo vengo de parte de Dios, yo soy un ungido, yo soy un Cristo. Porque esa declaración de que se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, se realizará, se cumplirá tanto individualmente como pluralmente, singularmente como pluralmente. Singularmente se cumplirá más directamente en el anticristo. Pluralmente se cumplirá en todos los personajes que profesan venir de parte de Dios y son, como dice acá la palabra, profetas que vendrán a engañar al pueblo de Dios. O sea, no profetas de Dios, sino muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y qué es un falso profeta? Uno que proclama y que profesa venir de parte de Dios. Uno que proclama y dice, yo soy el que te voy a enseñar y te voy a guiar. Yo soy el que tengo la verdad. Yo soy el que te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Sígueme a mí, porque todos aquellos andan mal y solo yo ando bien. Y comienzan a proclamarse los ungidos, los que tienen aquella dirección de Dios, porque son en este caso los profetas. Pero la palabra dice que en el último tiempo abundarán los profetas. Los falsos profetas. No estoy diciendo que Dios no pueda levantar verdaderos profetas, pero le digo, por un verdadero profeta que Dios levanta, se levantan 100 falsos profetas. Eso sucederá en el último tiempo. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado y no irnos por cualquier cosa, sino vuelvo al fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra base para caminar firmes, para no dejarnos desviar, para no dejarnos manipular de ninguna manera. Es el orden que nos marca la palabra. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Hermanos, el inicio de la apostasía, los primeros síntomas de la apostasía, del engaño de la apostasía, es que el amor de muchos se va a enfriar. Cuando el amor se enfría, hermanos, comenzamos a darle lugar a tantas cosas negativas, a tantas cosas que no son de Dios. Cuando el verdadero amor de Dios se enfría en nuestra vida, nos entregamos y nos desviamos a tantas cosas terribles que son desagradables delante de Dios. La única manera de mantenernos firmes es con un amor firme, vivo, real a la presencia de Dios, al Dios de los cielos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es fundamental. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, hermano, yo ya no quiero nada con Dios. ¿Para qué? Mire aquel mal testimonio, mire aquel hermanito lo que hizo, mire aquel pastor lo que hizo, mire lo que pasó en aquella iglesia, mire aquí, mire allá. Eso lo va a comenzar a mirar más y más y más en los últimos tiempos. Hermano, ¿por qué pasa eso? Porque ya está escrito, va a suceder, la maldad se va a multiplicar. Se va a multiplicar en lo que se llama cristianismo, es decir, con tantos malos testimonios y cosas que pasarán, que pasan, que están pasando y que pasarán, y aún así fuera del mundo, pues más todavía situaciones terribles que pasarán. Pero por eso la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, tiene que estar en el Señor. No fue un hermano el que nos llamó, no fue una iglesia la que nos salvó, fue Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros.
Entonces el día que Cristo nos falle, ese día usted tendrá derecho de apartarse de Él. Pero ¿por qué se va a apartar del Señor si no es el Señor el que le ha fallado? Es un hombre por ahí el que le ha fallado. Entonces, ¿no fue el hombre el que murió por usted? ¿No fue el hombre el que pagó el precio por sus pecados? ¿No fue el hombre el que lo redimió? Fue Cristo Jesús el que lo redimió, el que lo salvó, el que lo llamó, el que lo alcanzó, el que lo sostiene. Y en Él se tiene que mantener firme hasta el último momento, sirviendo al Señor. Avanzamos en nuestro tema. Dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el mandato de Dios, perseverar. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Avanzo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2. Vean lo que dice la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Qué tremendo, vea esto. Nos detenemos primeramente en estos dos versículos para enseguida avanzar. Pero aquí nos dice el Señor a través de Pablo, con respecto, viene a unirse con lo que el Señor nos decía. Viene a corroborar lo que el Señor nos decía, a confirmarlo. El Señor nos decía: cuídense, que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre, muchos diciendo yo soy el Cristo. A muchos se engañarán. Habrá todo aquello. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Viene hablándonos de todo aquello. Entonces acá Pablo viene reafirmando de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le está hablando a la iglesia, a nosotros. Su venida, nuestra reunión con Él, seremos arrebatados para estar con Él. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no seamos movidos como la ola del mar, que cualquier cosa nos mueva, nos arrastre, nos lleve de un lado a otro. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni terminemos todos estorbados, confundidos. Dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nos está diciendo 3 puntos en este pasaje. Dice que no nos dejemos mover fácilmente, no nos dejemos seducir, manipular, ni nos perturbemos o conturbemos por espíritu, por palabra o por carta. ¿Qué significa eso de que por espíritu, por palabra o por carta? Nos habla los 3 aspectos en los que una persona puede ser de alguna manera conturbada, estorbada, desviada, que fácilmente pueda ser engañada, manipulada. Y lo primero dice por espíritu. ¿Qué quiere decir eso de por espíritu? Hermanos, hay tantas revelaciones, entre comillas, espirituales. Hay tantas visiones que se pueden tener. Hay tantos sueños, hay tantas religiones que se han fundado en apariciones de ángeles. Entre ellos, una de ellas son los mormones, que viene el ángel y viene y le indica y le enseña, ¿verdad? A José Smith lo que tiene que hacer, y le da otro libro y le da otras leyes y le da otras ordenanzas y le comienza a dar sus fundamentos para supuestamente levantar la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo nos dice en su palabra que aun si un mismo ángel de Dios viene del cielo y nos enseña un evangelio diferente al que está escrito, al que nos ha predicado, dice: sea maldito el tal, porque no viene de parte de Dios. No hay otro evangelio, no hay otra palabra, no hay otro fundamento. El fundamento ya se dio, la palabra ya se dio. Tenemos la palabra escrita, la palabra profética, y es el mayor fundamento. Mayor que alguna revelación espiritual, sí. Mayor que alguna visión que podamos tener, sí. Mayor que un ángel que se me aparezca, sí. Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, y que los ministros de Dios, o los ministros que aparentan ser de Dios, los falsos ministros del enemigo, también se pueden disfrazar como ministros de Dios.
Nos dice claramente en 2 de Corintios, la palabra del Señor, 2 de Corintios, nos habla el apóstol Pablo de todos esos puntos. Entonces nosotros debemos de entender, no nos debemos de dejar conturbar, estorbar, perturbar por espíritu. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar a través de una revelación, a través de un sueño, a través de una visión. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar a través de una profecía. De diferentes formas Dios sí puede hablar, pero todo lo que Dios habla no contradice la palabra, respalda la palabra, confirma la palabra, afirma la palabra. Nunca irá en contra de lo que ya Dios habló en su palabra, sino que confirmará. Por eso la palabra es el medio como probamos, como discernimos, como filtramos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. De otra manera, si no tenemos el filtro de la palabra, vamos a terminar creyendo a cualquier cosa. Y vamos a terminar con el riesgo de ser engañados por espíritu, como dice la palabra acá. ¿Usted cree que no hay muchos espíritus queriendo engañar al mismo pueblo de Dios? 2 Timoteo capítulo 4 nos habla de que en los postreros días, dice, vendrán, dice, engañadores, escuchando a espíritus diabólicos y a doctrinas de demonios, enseñando cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces dirán, tengo revelación, tengo esto, tuve una visión, me habló Dios, me habló un sueño, me habló aquí, me habló allá. Pero si nos salimos de la palabra, corremos el riesgo de perdernos. Pero si nos mantenemos en la roca inconmovible de los siglos, que es la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que pueda llegar pasará, pero mi palabra permanece para siempre, dijo el Señor. Es el fundamento que tiene más solidez que los mismos cielos y que la misma tierra. Por eso dice, el cielo y la tierra puede pasar o pasará, pero mi palabra no pasará. Tiene firmeza, tiene estabilidad. Todo puede dejar de ser, todo cambiará, gente va, gente viene, pero la palabra permanece por toda una eternidad, porque es la palabra de Dios, es el mismo Dios hablando, y ahí debemos de mantenernos firmes. Entonces nos habla de no dejarnos mover por espíritu. Se refiere sobre todo a revelaciones espirituales que pueda haber fuera de la palabra o contrarias a la palabra de Dios. Apariciones. A mí se me apareció mi abuelito y me dijo no sé qué cosa. A mí se me apareció el mismo apóstol Pablo y me habló diciéndome que hiciera no sé qué. Hermanos, la palabra es clara. Eso no viene de Dios. O sea, dijo Pablo claramente, si yo mismo les traigo algo diferente o un ángel les dice algo diferente, no lo crean, no lo crean. Si contradice lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Cuando se habla de ni por palabra, se habla de razonamiento, se habla de que alguien puede de alguna manera querer convencerte con argumentos humanos, intelectuales, que se oyen muy razonables, que se oyen, oh, pues sí, como que eso tiene sentido, que como que eso se oye más lógico. Todo lo humano, simplemente lo que es el famoso concepto de la evolución, ¿verdad? Que de dónde viene el hombre, no, pues que viene del chango, que primero comenzó como un organismo pequeño, microscópico en las aguas, y de ahí se convirtió en un pequeño pez, y de ahí en un pez grande, y de ahí salió y se fue transformando hasta que se formó en chango, y de ahí de chango se formó en un hombre como los que estamos ahora. O sea, y aunque a uno, ¿verdad?, que ya conoce la palabra, le parece broma prácticamente eso, porque es algo absurdo para los que conocemos la palabra. Pero hermano, nuestros jóvenes, los adolescentes están siendo bombardeados por tales enseñanzas en las escuelas continuamente, enseñándoles eso, inyectándoles eso, no digamos las universidades, y toda esa palabra, convencimiento humano, razonamiento humano de que no es así, de que no es cierto, de que eso es pura religión, de que Dios no existe, de que etcétera. Toda esa manipulación, ten cuidado, dice Dios. Jóvenes, adolescentes, niños que están yendo a la escuela y que les enseñan todo eso, que están expuestos a toda esa clase de información, y es la forma como están enseñándoles en las escuelas. No dejarnos mover por nada de eso, sino afirmarnos en la palabra y decir, si tú quieres creer que vienes del chango, si tu abuelo o tu abuela es una changa, la mía no, la mía es una hija de Dios, viene de Eva, de allá venimos. Mi abuela no es una changa, con respeto lo digo, amén. Mi tatarabuela, etcétera, es una hija de Dios, es Eva.
mi padre terrenal hablando del origen, yo vengo de Adán y yo vengo de Eva. Los primeros hijos de Dios que Dios creó, que Dios formó, ¿verdad? Al primero que le llamó Adán, hijo de Dios, ¿verdad? El primero que Dios creó, y de allá venimos los que verdaderamente sabemos de dónde venimos. Los que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van, menos todavía. Si no sabes de dónde vienes, sabrás a dónde vas, menos. Pero nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Sabemos dónde está nuestra morada eterna, sabemos a dónde nos dirigimos, a la gloria de Dios. No estamos confundidos sabiendo que no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. No, el pueblo de Dios tiene que saber desde niño, desde chiquito, de dónde viene y a dónde va, para que no sea engañado ni por espíritu ni por palabra, convencimientos humanos, teorías de grandes estudiosos, de grandes profesores, de grandes universidades, ateos, incrédulos, errados, torcidos, sin conocer la verdad del Dios de los cielos, ignorantes del Dios viviente, del Dios real, del Dios auténtico, y desviando a la humanidad por un camino torcido. Y repito, entre ellos muchas veces se llevan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Sí me explico? Porque desde chiquillos, desde la escuela, si usted quiere, desde el kinder, les comienzan a inyectar esa clase de mentalidad. Entonces usted tiene que adelantarse a toda esa enseñanza y usted sembrarles la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de ella. La palabra dará su fruto, la palabra producirá su obra. La palabra tiene más poder que cualquier intelecto, que cualquier filosofía, que cualquier cosa que el mundo quiera presentar, que cualquier enseñanza, que cualquier palabra convincente que quiera venir a torcer nuestra forma de creer. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y sigue diciendo, ni por palabra, ni por carta. Ni por carta. Cuando dice ni por carta, está reafirmando igualmente una vez más la palabra, porque la palabra puede ser, en este caso, dicha directamente por alguien, o puede ser escrita y enviada. En este caso, por carta lo podríamos interpretar por la literatura que leemos o que estamos expuestos a leer. Toda la literatura que hay son cartas, por así decirlo, son escritos, ¿verdad? Libros desde filósofos, libros de científicos, libros de ateos, libros de profesores de universidades, libros de un tipo, de otro, que repito, en las escuelas muchas veces no es opcional que si quiere leerlo o no, tiene que leer ese material. Y tiene que pasar las pruebas y los exámenes y aprender todo lo que le están enseñando en esos libros. Su creencia, su concepto, su ideología de la ciencia, de tantas cosas, la filosofía, la psicología, entrando el humanismo, toda esa basura que va en contra de Dios. No estoy diciendo que todo lo que se aprende en las escuelas es basura, no. Hay muchas cosas sanas y edificativas que se aprenden en las escuelas, ¿verdad? Pero estoy hablando de la desviación de los escritos que no son provechosos, sino que son una amenaza para todo el que los lee. ¿Sí me explico? O sea, hay escritos que son una bendición leerlos, comenzando con la Biblia, que es el mejor escrito que hay en esta tierra y que puede haber. Es la mejor carta que podemos leer. De ahí hay libros buenos, centrados, que dan buenos consejos, que edifican, que son sanos, ¿verdad? Pero también hay libros, hay escritos que son completamente en contra de lo que Dios establece, que no nos llevan por buen camino, que nos desvían de la verdad de Dios, que nos quieren inyectar creencias de nueva era, creencias falsas, creencias humanistas, creencias ateístas, creencias basadas en la ciencia, creencias en mil cosas, pero siempre queriendo echar afuera a Dios, sacar a Dios. Como lo han sacado de las escuelas, lo están queriendo sacar de un lugar y de otro, pero a Dios no lo podrán sacar de ningún lugar, porque Él es soberano, Él está presente, y el que lo quiere buscar y el que quiere honrarlo, ahí lo encontrará y será glorificado Dios en la vida de aquella persona. Entonces estamos mirando precisamente estos peligros de ser engañados por espíritu,
por palabra o por carta. Por espíritu, lo espiritual, revelaciones, profetas, sueños, esto, lo otro. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de que Dios hable por esos medios. La Biblia nos enseña que Dios le habló a muchos de sus siervos de esa forma. Entonces no estoy diciendo que Dios no pueda hablar por un sueño, que Dios no pueda usar a un hombre consagrado para traer una palabra profética. No estoy diciendo eso. Yo creo que sí lo puede hacer y sí sucede, pero lo que estoy diciendo es que debemos de tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos habrá más y más peligro y tenemos que estar más firmes y ir con más cuidado palpando el terreno para no ser engañados, para no ser manipulados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cercano, dice el apóstol. Le pongo un ejemplo más, venga conmigo rápidamente y con esto le termino por este día. Vamos a 1 de Juan capítulo 4 para que comprendamos un poquito más el punto que estoy tocando con respecto al ser engañado por espíritu, por palabra o por carta. Veamos qué dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué tremendo, ¿verdad? Vea, el versículo 1 comienza de esta manera: amados, no creáis a todo espíritu. Vuelve a repetirnos lo que decía Pablo: tengan cuidado de no ser engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Allá el Señor Jesús lo dijo de otra manera: tengan cuidado porque vendrán muchos diciendo: yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo vengo de parte de Dios. A mí Dios me envió, a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo, a mí Dios me reveló, a mí Dios me mostró. Tengan cuidado, dice, no se dejen mover fácilmente, decía en Tesalonicenses. Acá nos dice Juan ahora en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo lo que parece espiritual. No creáis a todo lo que parece que viene de Dios. No creáis a todo lo que simplemente dice: oh, mira, Dios me habló y Dios me dijo y por eso ya lo voy a creer, porque me está diciendo aquella persona que Dios le habló, que Dios le dijo. No creáis a todo espíritu. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? Sino probad los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Hermano, ¿y cómo voy a probar los espíritus? La primera forma de probar los espíritus es a través de la palabra de Dios. Lo que va de acuerdo a la palabra de Dios es de Dios. Lo que contradice lo que la palabra de Dios nos enseña es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. Y la primera forma de probarlo es con la palabra de Dios. Filtramos, probamos, como el oro se prueba con ese ácido que le echan para probar si es genuino o no. Así los espíritus, toda revelación espiritual, toda cosa espiritual que aparentemente alguien dice que recibió, que tiene, hay que probarlo a través de la palabra de Dios para ver si es de Dios, si viene de Dios o si no viene de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y luego agrega y dice, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está aclarando a qué se refiere muchos falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que dicen que vienen de parte de Dios, pero no vienen de parte de Dios. Ellos creen que vienen de parte de Dios, pero es un espíritu de engaño y de error lo que se está moviendo en ellos. Por eso
Debemos de tener cuidado y de probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ahí miramos el anticristo ya no en singular, como hablando del personaje que vendrá en un futuro, sino ahora lo miramos en plural, hablando de que hay muchos anticristos que se levantan o se levantarán en el último tiempo. O sea, muchos personajes tomando el lugar de Cristo, queriendo de alguna manera ponerse en el lugar de Cristo, pero desviando a la gente de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo del apóstol Pablo. Desde aquel tiempo ya está el espíritu del anticristo. Entonces dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo viene en carne es de Dios. A lo que eso se refiere más directamente es a que cuando entendemos el principio primeramente de lo que es de Dios, es entender el sacrificio que el Dios Altísimo hizo en una humanidad, en un cuerpo de carne, manifestándose en este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, para ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre y darnos la salvación y darnos la victoria y darnos el triunfo. Eso es a lo que se refiere cuando dice el espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne. O sea, que se centra en el sacrificio de Jesús, que se centra en la obra redentora, que tiene sus bases correctas en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo dice. Ahí comienza el fundamento de la identidad del espíritu que viene de parte de Dios, y el espíritu que viene en contra de Dios, que es un espíritu de error, un espíritu de engaño. Ese va a decir lo contrario, va a decir cosas raras, va a hablar de filosofías raras y cosas raras, pero va a ir en contra de la palabra de Dios. Ya el versículo 4 nos habla más del siguiente punto que leíamos en Tesalonicenses: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué grande aliento lo que nos dice el siervo, el apóstol, con esas palabras. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí se refiere quizás un poco más a lo que decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses, cuando dice, primero dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por palabra, ni por carta. O sea, palabra, decíamos, las enseñanzas diversas que en este mundo se presentan queriendo desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Las cartas, hablando de los libros y escritos diversos que se presentan o que se le exigen a los estudiantes que tengan que leer, y que desvían la mentalidad o llevan al hombre fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo eso, y no solamente a los que van a la escuela, pues también los adultos que podemos leer algún libro, tenemos que tener cuidado qué libro estamos leyendo. Hay personas que solamente agarran un libro por ahí y no saben ni qué es, ni quién es, ni nada, y se lo comen tal como lo leen, y terminan con creencias raras. ¿Por qué razón? Tenemos que probar. Cuando usted se lee un libro, usted tiene que leerlo como comerse un pescado. Cuando usted se come un pescado, no lo agarra a mordidas como comerse un pedazo de carne, sino que usted le va quitando la carnita, se la va comiendo, y las espinas, el esqueleto, lo va haciendo a un lado y lo va dejando ahí. Así es lo que tenemos que hacer, dice el apóstol Pablo: retener lo bueno y desechar lo malo, para poder de esta manera no enfermarnos y no terminar simplemente creyendo cualquier cosa que leemos por ahí. Aún en el mismo cristianismo, porque no todo lo que se dice que es de Dios es de Dios. Y no digamos de lo secular que se oye allá afuera, ¿verdad? Repito, la ciencia, todo lo que se oye allá en lo que es el ateísmo y todo lo que enseñan en las escuelas, con más razón. Entonces dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, el mundo los sigue, el mundo los aplaude. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye a nosotros, está de acuerdo con nosotros. El que no es de Dios no nos oye, no va a estar de acuerdo, va a decir: oh, tú con tu religión no me hables de religión. Usted le quiere hablar de Dios y le sacan con que no me hables de religión. ¿Quién te está hablando de religión? Te estoy hablando del creador del universo. Te estoy hablando del Dios soberano y altísimo, el que te dio la vida. Te estoy hablando de un hombre que murió por ti en la cruz del Calvario para redimirte. No te estoy hablando de religión. Pero este mundo apenas le comienza a querer hablar de Dios a mucha gente, y más en las escuelas todavía. No me hables de Dios, yo no quiero saber de religión. Aquí la religión no vale, no sirve, yo no creo en religión. Aunque uno no está hablando de religión. Entonces, el que es de Dios nos va a oír, va a conocer a Dios, va a estar de acuerdo con las cosas de Dios. El que no, va a oponerse, va a rechazar, va a criticar, va a apuntar, va a juzgar, te va a tildar de que no seas religioso, de que esto, de que el otro. Pero ese es un espíritu de error. Por eso dice: el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que oyen la palabra y que están de acuerdo con lo que la palabra dice, esos están siendo dirigidos por un espíritu correcto, de verdad. Están hablando lo verdadero, están hablando lo que es correcto, porque van de acuerdo a la palabra. El que va en contra de la palabra va siendo llevado por un espíritu de error. No importa si es el maestro más conocedor de la Universidad de Harvard o de la universidad de mayor prestigio, lleva un espíritu de error consigo, y nosotros no seguimos espíritus de error, sino al Espíritu Santo de Dios, la palabra genuina y auténtica que Dios nos ha dejado para poder caminar mediante su luz y su verdad. Aquí me detengo, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido, y aquí me detengo. Ya continuaremos con este tema si Dios nos presta la vida, y así avanzaremos mirando cosas importantes. Vamos en estos momentos a ponernos de pie y a disponer nuestro corazón para hablar con Dios.